Bien, y ya lo escuchábamos de los expertos, el manejo adecuado de la diabetes es crucial para prevenir complicaciones graves como enfermedades cardiovasculares, daño renal y neuropatías. Entre los diversos tratamientos disponibles para la diabetes tipo 2, Ozempic ha emergido como una opción prometedora. Para desarrollar este tema hoy estamos con el doctor Javier Zavala, que es médico nutriólogo de Red Salud. ¿Cómo está, doctor? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar acá. Sí, muchas gracias por estar acá también. Y bueno, en el desarrollo del programa estábamos hablando de Ozempic, precisamente la nota que estaban dando antes. Ahí estábamos hablando de un problema de abastecimiento a nivel mundial. Y si podríamos comenzar explicando a qué se debe esto. Mira, la verdad, más que desabastecimiento, es un problema de intermitencia. El fármaco está, va a costar más encontrarlo, pero pacientes que lo requieran lo van a poder encontrar. De todas maneras vamos a conversar de otras alternativas que se pueden usar, pero es un tema más de intermitencia más que falta de stock. Más de intermitencia, correcto. Y para la gente que quizá no entiende muy bien de qué se trata el Ozempic, expliquemos, ¿qué es exactamente? Bueno, Ozempic es un fármaco, una familia de fármacos que se llaman análogos GLP-1, para no, en el fondo, explicar cosas moleculares. Es un fármaco básicamente que emula una proteína que produce nuestro propio intestino, por lo tanto es un fármaco que produce bastantes cosas positivas, ya tiene pocas contraindicaciones. Es un fármaco que además de ayudarnos a bajar el azúcar y mejorar el efecto de la insulina, es un fármaco que disminuye el riesgo cardiovascular, el riesgo de infarto, el riesgo de insuficiencia hepática, renal y cardíaca, incluso asociado a la disminución del riesgo de cáncer de mama y de útero. Entonces tiene bastantes cosas positivas al ser una proteína muy parecida a una proteína que produce nuestro intestino. Excelente, tiene muchos beneficios a destacar entonces. Exactamente. En este caso, ¿cómo se administra también? Ya, bueno, Ozempic es un fármaco que se administra por una vía de inyección subcutánea. Ya el lugar donde más lo ocupa la gente o más se recomienda en la consulta médica, todo esto va a depender del médico, es la zona abdominal. Ya el médico le enseña al paciente en el fondo cómo agarrar la piel para hacer el pinchazo efectivo. ¿Para que lo pueda hacer él mismo? Claro, para que lo haga él mismo en la casa. Y ahí es muy importante la educación que genera el médico. Ahora, de todas maneras, también se proporcionan varios videos también para que el paciente tenga una reeducación en la casa, pero en la consulta médica, que es importante recalcarlo, el paciente va a aprender con el médico a poder proporcionarse el fármaco en su casa. Ya el pinchazo es una vez a la semana. Ya en el fondo también es importante tener el control médico por si hay efectos secundarios como las náuseas, el malestar que se podrían producir, ya que el fármaco va a durar una semana como vía media en el cuerpo. Excelente. Y hablando precisamente del tratamiento, pensando en la diabetes tipo 2, ¿por qué funciona para este tipo de enfermedad finalmente? Bueno, este tipo de fármacos fueron creados en el fondo para el apoyo en el paciente diabético tipo 2 porque mejoran la calidad de la insulina, provocando incluso un mejoramiento de la célula beta pancreática, provocando en el fondo que la insulina sea de mejor calidad, también acompaña la insulina de mayor manera al hígado y al músculo, disminuyendo la idea de la insulina a la grasa. Lo explico de esta manera para que la gente lo entienda en la casa, provocando que en el fondo hoy día tengamos menos formación de grasita y podamos generar una mayor excreción de azúcares, sobre todo en el paciente que es insulino requiriente, que en el momento de inyectarse insulina teníamos la dificultad que, claro, el diabético le bajaba el azúcar, pero empezaba a subir de peso. Claro. En cambio, con este fármaco promovemos que la insulina tenga un mejor camino en el cuerpo, explicando de una manera muy coloquial, para generar mayor excreción de azúcares más que transformar el azúcar en grasita y que el paciente suba de peso. Obviamente, la disminución del peso en el paciente diabético también proporciona que haya, en el fondo, un mejor resultado en la diabetes, incluso logrando algunos pacientes disminuir las cantidades de insulina, disminuir las cantidades de metformina que ocupa el paciente recurrentemente, provocando además una mejor salud cardiovascular del paciente diabético, alargando su sobrevida, disminuyendo los efectos secundarios de la diabetes, lo cual en el fondo genera que tengamos un diabético muy distinto al diabético de los años 90 que sufría de todas estas enfermedades secundarias asociadas a la diabetes. Perfecto. Y ahora el tema, por ejemplo, de la baja de peso está directamente relacionado a una mejor condición de una persona que tiene diabetes tipo 2. Exactamente, o sea, hoy día la obesidad pasa a ser la enfermedad central cardiovascular que tenemos en nuestra sociedad, sobre todo en Chile, siendo uno de los países hoy día que competimos incluso con Estados Unidos en porcentaje de obesidad, generando que el paciente en el futuro va a tener una mejor ¿cómo decirlo?, un mejor pronóstico de vida. O sea, ya nos tenemos que olvidar un poco de estos fármacos del paciente diabético que le cortaban la pierna, que tenía neuropatías, claro, úlceras diabéticas. Esto va a ir disminuyendo en los pacientes todos estos efectos secundarios. Entonces tenemos un paciente más activo, con menos neuropatía asociada a la diabetes. La verdad es que es bastante positivo y la baja de peso nos produce en el fondo que el paciente esté menos inflamado. Más beneficios finalmente. Exactamente.
Y también hablando de los efectos secundarios, porque me imagino que también tener el Ozempic de un tiempo prolongado quizá puede generar cosas en el sistema, ¿no? Exacto, porque como este fármaco va a producir lo mismo que el Gelepón original, que producimos nosotros, levando también a la gente en la casa, va a producir un enlentecimiento del vaciamiento gástrico. Todos los pacientes lo toleran de forma distinta y hay pacientes que les va a producir un poquito más de enlentecimiento, provocando náuseas. O sea, ¿no todos pueden consumir de la misma forma el Ozempic? ¿Va a depender? Todo va a depender, siempre se parte de una dosis baja, ya después se va subiendo la dosis a tolerancia del paciente. Obviamente hay algoritmos de indicación, como uno lo va haciendo en la consulta, pero uno está en constante conversación con el paciente porque tenemos que asegurarnos que lo tolere bien, que no hayan náuseas, que no hayan vómitos incluso, y es por eso que vuelvo a insistir en que tiene que ser un fármaco bajo supervisión médica por todos estos efectos secundarios como el vómito que se puede producir incluso cuando el paciente come un poquito de más. ¿Y tenemos que tener, por ejemplo, alguna preocupación en el momento en que estamos empezando con este tratamiento? ¿Hay que combinarlo con algún tipo de estilo de vida en particular? Sí, la verdad es que obviamente es súper importante que el paciente genere un manejo conductual alimentario, dietas dependiendo de cada paciente y sobre todo en el fondo aumentar la actividad física en el paciente, porque con eso vamos a lograr un mejor manejo multidisciplinario del paciente diabético. Excelente. Bueno, estamos hablando del Ozempic como este fármaco prometedor finalmente para el tratamiento de la diabetes, pero ¿existen otros tratamientos que pueden ser igual de prometedores? Sí, por ejemplo, tenemos la semaglutida oral hoy en día, que ha sido muy beneficioso, ya que los pacientes que hoy día tienen dificultad para encontrar Ozempic en la farmacia, podemos bajo supervisión médica hacer el cambio de Ozempic a Rybelsus, ya que se puede encontrar en las farmacias, por ejemplo Cruz Verde, donde podemos, en el fondo, dentro de esto, lograr que el paciente maneje la continuidad de su buen control diabético, porque vemos un mejor control diabético en los pacientes. Entonces es importante que si la gente no está encontrando Ozempic, pueda acudir a su médico tratante y hacer el cambio a Rybelsus, lo cual va a ser positivo para darle continuidad, no vuelva a tener alzas de azúcar o cualquier complicación de su diabetes. Excelente. Hay un punto muy importante que usted también tocó dentro de la entrevista y es el rol que cumplen los doctores al momento en que están administrando el Ozempic a los pacientes. Ese momento donde también tienen que explicar cómo lo tienen que manejar finalmente durante el tratamiento. Y es ahí donde, ¿qué tiene que poner ojo el paciente cuando va a la consulta? ¿Qué es lo que tiene que preguntar sí o sí? ¿Qué es lo que no puede faltar también? Bueno, es súper importante que el paciente llegue a la consulta muy claro con los fármacos que está tomando, porque en algunos pacientes, de acuerdo también al resultado de los exámenes y fármacos, hay que disminuir dosis de metformina o disminuir dosis de insulina a medida que el paciente va avanzando en el tratamiento de acuerdo a los porque va a ir mejorando. Exactamente. Si el paciente sufre de reflujo, de acidez, tiene alguna gastritis en tratamiento, ya porque podría tolerar lo peor. No significa que no lo pueda tomar, pero significa que es importante que el médico tratante lo sepa para poder adecuar mejor la tolerancia del paciente con el fármaco, si es que hay que agregar algo más, básicamente para que el paciente no lo pase mal, si tampoco la idea es que lo pase mal con un fármaco. Bueno, también es importante, me imagino, dar contexto del estilo de vida, la calidad de vida que uno tiene en ese momento, ¿no? O sea, bueno, ningún fármaco se magia. Claro, eso siempre hay que decirlo. Yo siempre se lo digo a los pacientes en la consulta, pero es muy relevante que el paciente, en el fondo, con este tipo de fármacos, si tiene acceso a este tipo de fármacos, lo acompañe con actividad física, lo acompañe, en el fondo, con un manejo multidisciplinario, acompañado al nutricionista, acompañado al resto de los equipos, que va a provocar que al final el paciente tenga un mejor pronóstico de su enfermedad y una mejor calidad de vida, sintiéndose mucho mejor gracias a este tipo de fármacos. Excelente. Y también, bueno, para finalizar, no sé si quiere dar un mensaje a las personas que... Este capítulo lo queremos hacer pensando en las personas que tienen diabetes o quieren aprender porque algún familiar tiene diabetes. ¿Algún mensaje relacionado con eso o algún consejo también? Sí, yo el mensaje que le doy a la gente en la casa, primero que todo tipo de fármacos, incluidos estos, deben ser bajo supervisión médica, creo que es el primer mensaje. Segundo, hoy día en el fondo los diabéticos que no se han controlado hace mucho tiempo, vayan con su médico tratante. Importante. Exactamente, vayan a conversar. Hoy día hay nuevas cosas, la evidencia ha mejorado y le aseguro que sus médicos tratantes van a tener en el fondo más posibilidad hoy día de tratarlo y mejorar la diabetes. Y lo tercero, no nos basemos hoy día, como lo digo, en un fármaco. Los fármacos no son mágicos, vamos a poder mejorar nuestra calidad de vida si es que lo acompañamos con mejor actividad física y mejor alimentación. Excelente, ese es un excelente consejo, complementar finalmente el fármaco con un buen estilo de vida, que es lo que estamos hablando también en este capítulo de Vida y Salud. Muchas gracias, doctor, por haber venido. No, gracias a ti por la invitación.